Que es un gran placer contactarme con un amigo personal, pero muy al margen de eso, un gran profesional, muy conocedor de la temática minera, como es Alfredo Saconeta. Él es investigador del CEDLA, el Centro de Estudios Laborales y Agrarios, esta entidad con tanta trayectoria en el país y que a lo largo de su historia ha hecho análisis y publicaciones tan importantes que han aportado al debate del país. Alfredo Saconeta es un investigador muy conocedor de la temática minera y una fuente permanente de consulta para los medios de comunicación y los periodistas. Y en este caso, ¿cómo no apelar a Alfredo para conocer su criterio sobre esta noticia que nos ha sorprendido a todos, la posibilidad de que la minera San Cristóbal de la transnacional Sumitomo pase a manos de un grupo de empresarios bolivianos? Pero más allá del hecho como tal, las dimensiones económicas, financieras, productivas que tiene San Cristóbal son gigantescas y tal vez usted no las conoce o nunca se enteró de eso. Alfredo, ¿cómo estás? Un gran gusto, te mando un abrazo en la distancia, querido Alfredo, y bueno, apelar a tu conocimiento, Alfredo, para que nos digas, inicialmente como investigador en materia minera, ¿cómo te ha encontrado este anuncio que parece que todavía no se concreta, pero ¿qué dices, Alfredo? ¿Cuáles son tus primeras reacciones ante esta posibilidad que se ha dado? Un gusto, te escuchamos, Alfredo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo están? Buen día a toda la audiencia de Herbol. Y bueno, una sorpresa, a medias, te diré, porque ya era conocido meses atrás de que evidentemente había interés de negociar parte de lo que era el paquete accionario de la minera San Cristóbal, y el hecho, bueno, ya se corrobora el día de ayer. Ahora, te digo a medias porque, bueno, el desenlace que se ha ido dando la misma jornada de ayer hace entrever que obviamente hay cosas que no están siendo claras y concretas, en resumen, que no gozan de la transparencia necesaria, como lo que sería el traspaso de la mina más grande que tenemos en el país, una de las más grandes a nivel de Latinoamérica, como es San Cristóbal, y este hecho obviamente genera preocupación particularmente para los trabajadores o quienes tienen una relación directa con la empresa. Es un hecho que llama la atención y, bueno, se suma, digamos, al cambio que hubo en las últimas 2 semanas con respecto a las minas que tenemos más representativas en Bolivia, porque este es el segundo anuncio de transferencia que se estaría pretendiendo hacer, seguido de lo que fue el anuncio que se hizo de la venta de la participación o las minas que administraba Glencore, Bolívar, Colquiri, Porco, bueno, Bolívar y Porco particularmente manos tratadas, así que es un hecho que va generando bastantes preocupaciones, ¿sabes? Bien, Alfredo, en términos de capitales, de explotación de plomo, zinc y plata, ¿cuáles son las dimensiones, el tamaño que tiene San Cristóbal? La mina, como te señalaba, es una de las más grandes. En promedio, el volumen de producción que tuvo la empresa siempre ha estado en estándares muy altos. Por ejemplo, en 2019 tuvo una producción de concentrados de plata, plomo y zinc, que es lo que explota San Cristóbal. En 2019 tuvo una producción de 529,000 toneladas, ¿no? Y en la gestión 2020, efecto de la pandemia, esta producción disminuyó a 365,000 toneladas, y obviamente estos volúmenes generan mucha cantidad de dinero, generan mucha participación. Las regalías que la minera San Cristóbal ha generado desde el inicio de sus operaciones del 2007 hasta el 2020 ascienden a 598 millones de dólares, y estas se han distribuido en un 85%, 509 millones en el departamento de Potosí, y 15% que ha llegado al municipio de Colchaca, que es el municipio en Bolivia que recibe mayor cantidad de regalías precisamente por efecto de esta operación, y durante este periodo la cifra que llegó a alcanzar fue de 89,8 millones de dólares, hecho que genera bastantes ya cifras muy elevadas, ¿no? Los impuestos, según reportes de la empresa, los impuestos netos desde el inicio de operación hasta 2020 alcanzaron la cifra de 1.900 millones de dólares. Entonces, por las cifras que te voy dando, Pedro, puedes entender que esta mina es realmente la más grande que hemos tenido. El efecto económico que tiene en incidencia en la región es bastante,
en algún momento superó casi la participación de San Cristóbal, llegaba al 1% del PIB en Bolivia. Entonces esto de por sí ya se da a conocer el impacto que tiene en lo que es la región. Se habla de muchos montos de inversión que hubiese realizado. Tenemos los datos nosotros de que la empresa desde el inicio de sus operaciones hasta lo que es el 2020 hubiese invertido 1.800 millones de dólares en trabajos de prospección, exploración, estudios de factibilidades, estudios medioambientales, ingenierías que han venido desarrollando y toda la tecnología que han aplicado. Entonces son cifras millonarias, Pedro, que nos da a entender por qué es la minera más grande en Bolivia y una de las más grandes de Latinoamérica. Alfredo, ¿tú crees que en Bolivia existe el músculo y la fuerza financiera, incluso dándose una alianza de empresarios bolivianos, ojo, no recalco eso, que estén en condiciones de comprar semejante complejo minero, Alfredo? Aunque no se han dado cifras del monto de transferencia, lo que primero hay que apuntar en este caso es que hay una caída de inversiones en el sector minero y esto muy notoriamente se lo puede ver porque no hemos visto nuevo desarrollo de minas en el país en los últimos años, no se ha visto trabajos de exploración que hayan derivado en proyectos y que hayan entrado en marcha, en fase de operación, explotación. Después de lo que fue San Cristóbal no vimos nada al respecto. Entonces, el conflicto que tenemos nosotros es la dificultad de hacer inversiones extranjeras y si vienen algunas empresas extranjeras a invertir, no son precisamente las empresas extranjeras ya reconocidas con ciertos estándares o cierto trayecto en lo que viene a ser el trabajo minero, ¿no? Y que puedan dar garantía. Glencore, con todos los cuestionantes que se pueda tener a su trabajo y a su paso por Bolivia, es un referente a nivel internacional que no pasa desapercibido, pues salió del país con la transferencia de sus operaciones. Y en este caso, bueno, San Cristóbal opta en su negociación, aunque esta no se concretó por todo lo que conocemos, por el paquete o el consorcio boliviano que estaría compuesto por varios empresarios privados. Sin embargo, el tema del dinero posiblemente pueden acudirse mediante préstamos, mediante inversiones o producción anticipada comprometida. Son diferentes las modalidades que el sector minero se puede manejar para poder lograr juntar ese capital y hacerse de la empresa. Pero creo que cuando alguien habló o planteó el tema de que se bolivianiza como tal San Cristóbal, ¿no? Y lo verían como un hecho positivo, creo que el análisis ahí viene corto, Pedro, porque ahí siempre acudo a la historia para poder entender las cosas que pasan ahora. Alfredo, te dejo en esta parte, te corto acá, pero no te voy a cortar la inspiración, porque acá donde te quedaste vas a retomar. Tengo que ir a las noticias de la hora acá en Herbol, cumplimos con eso y retornamos para que tú continúes en este punto, Alfredo. Estamos conversando con el investigador en temáticas de economía y minería, Alfredo Saconeta, investigador del Centro de Estudios Laborales y Agrarios CEDLA. Alfredo nos está dando algunas pautas de esta noticia que surgió y sorprendió en el fin de semana cuando se dijo que un grupo de empresarios bolivianos encabezados por el señor Barberí, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, habrían comprado esta enorme mina y en su momento muy exitosa mina San Cristóbal, dependiente de la transnacional japonesa Sumitomo. Entonces hemos querido tener algunos criterios de Alfredo Saconeta para que él nos oriente sobre las dimensiones económicas, financieras, de explotación de minerales que tiene San Cristóbal, y nos ha dado ya esos parámetros. Son gigantescos, ¿no? Es una de las minas más grandes en Bolivia y también en la... Decía que en algún lado leí como tal, San Cristóbal se bolivianiza, ¿no? Y bajo ese eslogan, bajo ese criterio, posiblemente buscar un impacto en lo que viene a ser hechos de transacción y bueno, que imagino pretender lograr el apoyo de lo que viene a ser esta iniciativa por parte de un sector de la población. Pero la historia nos señala que este concepto de bolivianizar algún tema en operaciones no resulta novedoso, porque en 1924 Simón y Patiño planteó el mismo rótulo para decir bolivianizó la mina La Salvadora cuando había comprado el paquete accionario
de los chilenos que tenían participación, de empresarios chilenos que tenían participación en la compañía. Pero ¿en qué radica el hecho? Que en los hechos no se estaba bolivianizando, porque la producción en ese entonces de estaño continuaba saliendo a ser fundido en condiciones particularmente Estados Unidos, la William Hervey, y no dejaba un valor mayor o un valor agregado a lo que se producía. Y es el mismo hecho que estaría sucediendo. O sea, ¿en qué cambiaría que en este momento sea un agro y este conjunto de empresarios que sean los que bolivianicen la mina más grande que tenemos, si esta producción va a continuar saliendo fuera del país con estas cifras millonarias y solamente va a cambiar el destinatario de quienes vayan a ser el receptor de la utilidad? Y en los hechos, Bolivia queda muy al margen de lo que venga a ser las regalías, el pago por impuestos que están fijados por normas. Si en los hechos no estás cambiando nada, porque no es que salen a los empresarios y digan, ahora que estamos bolivianizando, vamos a instalar refinerías de zinc, vamos a poner una fundición de planta efectiva, que con lo que viene a ser nuestros recursos naturales no renovables. Pero nada de esto sucede porque solamente se viene a dar la figura de que va a haber un cambio de accionario, un cambio de dueño, pero la realidad como tal no cambia para el país, porque continuamos esa vía de exportadores de materia prima y no se genera mayor impacto para lo que vendría a ser nuestra economía. Alfredo, tú tocas un punto muy interesante que lo tocó también Juan Carlos Manuel, el presidente del Comité Cívico de Potosí. Esta mañana conversábamos con él y él hacía pública una queja y decía: San Cristóbal nunca ha aportado las regalías que debería aportar en la proporción del dinero que ha ganado. Y esa es una molestia, decía él, que siempre hemos tenido los potosinos. Él citaba los porcentajes muy mínimos a los que accede como regalía, por ejemplo, la que al final, con lo que se queda la gobernación de Potosí. Y él se quejaba y decía, eso es lo que ha ocurrido, ahora esperemos que si cambian de patrón, replanteemos los porcentajes, los impuestos, las alícuotas, en fin. Alfredo, en el tema hidrocarburos siempre se nos dice, ¿no?, que en Bolivia las empresas petroleras se llevan solo el 18%. Bolivia se queda con el 82% de los impuestos. Es lo que siempre nos dice el gobierno del Movimiento al Socialismo Más, como mostrando el éxito de esta medida nacionalizadora en hidrocarburos. En el caso de esta minera tan gigantesca, Alfredo, si nos ponemos en el mismo plano gráfico y sencillo, de un 100% en materia impositiva, San Cristóbal, ¿cuánto le deja a Bolivia? ¿50, 60, 40, 30? ¿O Bolivia se queda solo con 10, con 5? ¿Eso se podría graficar fácilmente, Alfredo? A ver, una explicación que no tal vez sea con cifras, porque como te daba, la producción oscila, una cosa que nos ayuda a permitir identificar los montos que van por regalías, muy al margen de las cifras millonarias que te di, Pedro, es por los volúmenes de producción, pero estas están ligadas además por el factor de la cotización, ¿no? Y la cotización, recordemos, está teniendo ahora picos altos, pero esta es ya en los últimos 3 meses. Anteriormente, hasta la pasada gestión, hasta septiembre de la pasada gestión, los precios eran bajos, ¿no? Y también había caído el volumen. La observación y la preocupación que se tiene cuando se dice que las mineras como tal dejan muy poco, es porque precisamente es que las normas están mal, Pedro. Es que me haces recuerdo a una conversación que tuve hace muchos años con un expresidente de la Asociación de Mineros Medianos, que también era gerente de una de las empresas más grandes que explotaba oro en Oruro, cuando yo cuestionaba y le decía, ustedes dejan muy poco dinero para lo que es lo que ustedes se llevan y explotan, ¿no? Y él tuvo una respuesta que fue la siguiente, me decía, mira, Alfredo, si a mí el Estado me dice que pague 7% del valor de lo que yo produzco, yo pago 7 y yo estoy cumpliendo. Si el Estado me diría que pague 10, entonces yo pagaría 10 y estaría cumpliendo. Porque el día que yo deje de cumplir este 10%, ahí voy a tener que dar cuentas, ¿no? Y aceptaré los cuestionamientos. Mientras tanto, mientras yo cumpla la ley, no hay ningún problema. Y el hecho es ese, Pedro, es que en este momento el código minero que tenemos en actual vigencia fomenta que se pague estas ínfimas cantidades por lo que viene a ser la explotación de estos recursos no renovables.
Y el Estado o este gobierno de Evo Morales, que fue el que promulgó la ley 535, el actual Código Minero, lo que hizo fue ratificar ese régimen tributario que nos había heredado Sánchez de Lozada con la ley 1777. Ha consolidado ese sistema neoliberal que ha sido tan cuestionado, pero además con las agravantes, por ejemplo, como en el caso del oro, que en algún momento conversamos, que antes por lo menos los operadores pagaban un 7% del valor de la producción, pero ahora los cooperativistas que alegan que explotan yacimientos marginales pagan un 2.5%, o sea, pa' peor la cosa, ¿no? Entonces, en este momento, las cotizaciones actuales están tan disparadas y los techos que te establecen como plazo o tope para que tú hagas la recaudación de regalía no te permite cobrar más, ¿no? Y eso es lo que sucede con la totalidad de minerales. Y de eso, evidentemente, ahí viene sí la observación que tienen los cívicos cuando dice se deja poco en las regiones que tienen. Pese a que estos son cifras muy elevadas por los que se registra San Cristóbal, el cuestionamiento viene que ¿por qué no cobrar más? ¿No? Y la respuesta clara será porque la actual ley no te lo permite. Y también el otro cuestionamiento tiene que ir a los gobiernos departamentales y a las alcaldías de decir qué están haciendo con ese dinero, cómo están reinvirtiendo también en labores de minería para proyectar que estos yacimientos que ya van en fase de agotamiento sean reemplazados por otros para que la actividad económica no se vea afectada en las regiones, pero también cómo se está reinvirtiendo en algunos trabajos de prevención y mitigación ambiental o en el hecho de poder diversificar esa vocación productiva que tienen las regiones, porque hay vocaciones productivas que tienen todos los municipios, las cuales no son impulsadas, no son apoyadas con presupuesto debido, y te condenas a seguir viviendo de la minería cuando sabemos que esta tarde o temprano va a tener una fase de cierre, y después, ¿qué? ¿Cuál es la herencia que te deja o qué has desarrollado como opciones? Y lo preocupante es que muchas regiones, muchos municipios del país que no han diversificado su economía, ven en la minería una solución, pero es la minería precisamente la más agresiva, la menos, que menos tributo deja, es que es la minería cooperativizada que se ha masificado en el país. Alfredo, hagamos nuestra última pausa de 1:15 y luego ya en el último bloque de nuestra entrevista te voy a preguntar lo siguiente, Alfredo. ¿Por qué el gobierno, bueno, en este caso el gobierno del Movimiento al Socialismo Más, en los 14 primeros años y ahora, ¿por qué nunca se atrevió a nacionalizar San Cristóbal? Creo que ese es un debate interno que incluso el propio Mas lo tuvo, porque habían corrientes que decían que sí, había que nacionalizar, había que completar el ciclo de la nacionalización de hidrocarburos con de una gran riqueza minera y recuperación de estos recursos naturales. No se dio al final. ¿Cuál habrá sido la razón? Alfredo, permíteme esta última pausa. Con 20, Alfredo Saconeta, investigador del Centro de Estudios Laborales y Agrarios CEDLA, está conversando con nosotros y nos está dando luces, nos está explicando cosas que son muy importantes respecto de esta gigantesca mina que opera en Bolivia, San Cristóbal, que su mayor paquete accionario está en manos de la japonesa Sumitomo, gran cantidad de exportación de mineral y como materia prima. No es que salió mineral en producto acabado o con plusvalor o valor agregado. Generó muchos ingresos y ahora en las últimas horas se conoció la posibilidad de que un grupo de empresarios bolivianos compre esta mina. Bueno, se ha instalado el debate, hasta ahora no hay ninguna confirmación y Alfredo Saconeta nos está explicando los alcances de lo que significa San Cristóbal en Bolivia, el tiempo que ha operado en Bolivia. Alfredo, antes de la pausa yo te decía, ¿por qué nunca se nacionalizó San Cristóbal? Si era una de las minas más ricas, que generaba ingresos millonarios, y en esa lógica de recuperar nuestros recursos naturales para los bolivianos, nunca se dio o nunca se atrevió el MAS a nacionalizar San Cristóbal. ¿Tú crees que hay una razón poderosa, fuerte, Alfredo? La pregunta es propia y pertinente realmente, Pedro, porque esto ayuda a exponer y evidenciar que el MAS como tal nunca tuvo una política minera definida, que es lo que se quería aplicar en el país, qué es lo que quería hacer con la minería, y siempre les resultó difícil comprender. Si tú recuerdas, el 2006 pusieron de ministro a un cooperativista, al presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, al frente del Ministerio de Minería.
obviamente la línea perseguía de que iba a haber ya claramente un apoyo al sector cooperativo, entonces se iba a cooperativizar la minería, pero sucede un enfrentamiento en octubre de 2006 donde asalariados mineros y cooperativistas se enfrentan porque pugnaban por el Cerro Pozoconi, el yacimiento de Huanuni, y es ahí entonces que después de 13 muertos, el MAS decide revertir, y lo llama nacionalización, el Pozoconi, Huanuni. Entonces dice, ahora, ¿cuál es la línea? ¿Va a ser nacionalizaciones? Esto sucede lo propio. Tras enfrentamientos sucede la reversión de Colquiri en junio de 2012, ¿no? Y si te das cuenta, en ambos casos, el factor común es el enfrentamiento que obliga al gobierno del MAS a nacionalizar Huanuni y nacionalizar Colquiri. No una intención donde el gobierno haya dicho o haya propuesto, vamos a nacionalizar como tal. Pero obviamente, después de la reversión de Colquiri, ve que esto le da cierta popularidad, ¿no? Fortalece el discurso de nacionalismo que seguía lo que hizo el MNR en el 52, y después, posterior a esto, revierte los derechos de Abicaya, revierte los derechos de Amayapampa, perdón, revierte Malcucota, ¿no? Que era un desarrollo de prospección y demás. Y claro, la gente también sigue la corriente de la nacionalización pensando que el gobierno hubiese reforzado una Comibol para que esté capacitada para administrar todos estos yacimientos, lo cual se evidencia que posteriormente no daban los resultados, ¿no? Y hasta 2012, cuando es la reversión de Malcucota, Colquiri, bueno, toda la gente embelesada con lo que era, hay que nacionalizar, hay que fortalecer la minería estatal y demás, y seguro es una demanda legítima que tengamos una minería nacionalizada, una minería estatal muy fuerte, pero debidamente apoyada con lo que vendría a ser la Comibol. Pero los resultados parecieron que no convencieron al MAS, y recordemos lo que pasó el 27 de julio de 2015, cuando García Linera va a San Cristóbal y en un discurso abierto, conocido públicamente, da garantías a la empresa de que no se la va a nacionalizar, y contrariamente a todo lo que había sucedido, cooperativizando ciertos sectores, haciendo nacionalizaciones, dice, no va a haber nacionalización, estén tranquilos, no se asusten, pero además les invito a que ustedes hablen con los empresarios y vengan más San Cristóbal al país, ¿no? Más empresas como San Cristóbal. Entonces decías, a ver, o sea, otro cambio de timón, otro cambio de dirección, y dices, ahora apuntamos a que vengan las transnacionales a operar y demás. Y es precisamente este cambio de discursos, Pedro, que hacen que nuestra minería sea tan poco atractiva porque no otorga seguridad jurídica para operadores privados, nacionales o internacionales, en este caso, para que vengan a invertir en el país. La calificación de riesgo, la poca atractividad que tenemos como país, se ve reflejada en calificaciones como la del Instituto Fraser de Canadá, que señalan a Bolivia o dan una calificación muy pésima. De 76 países evaluados, Bolivia ocupa el lugar 74, por debajo de Ecuador, que ocupa un lugar 72, y Ecuador, que no tiene tradición minera. Entonces, la desventaja en la cual va quedando Bolivia se va aislando, y la preocupación viene, Pedro, porque no es que nosotros apoyemos a la inversión privada como tal, es que el desmedro es para el país de forma general, porque si tú no tienes al sector estatal debidamente potenciado, capacitado técnicamente, con profesionales que respondan con iniciativas para darle valor agregado a la minería, te estás condenando a que si no hay inversión privada, no hay apoyo al estatal, siga masificándose un sector cooperativo que es el que menos tributa porque solamente se otorga valor agregado a través de una explotación primaria, y también es el que menos tributa. Así que es un panorama muy complicado para la minería, y creo que esta situación que pasa con San Cristóbal ayuda a develar muchas cosas que están pendientes para hablar sobre nuestra minería, Pedro. Alfredo, penúltima, nos quedan ya unos 4 minutitos. Alfredo, en términos generales, como investigador y conocedor de esta temática durante tanto tiempo, Alfredo, ¿qué crees? ¿Un paso a manos bolivianas será para bien, para mucho mejor en San Cristóbal, o solamente cambiará el cartel y nada más, y la aplicación, las metodologías, los pagos, los impuestos, la explotación de materia prima va a ser la misma? ¿Qué percepción tienes? Primero, hay que señalarlo claramente. Cuando dicen que un agro está metido dentro de la transacción, no sé un agro qué tradición o qué experiencia tiene dentro de lo que es el tema minero. El tema minero es muy complejo, muy ambiguo, así que creo que por ahí viene cierta desventaja.
Y segundo, el panorama va a seguir lo mismo porque, como te digo, si no cambiamos las reglas de fondo, una ley minera, un código minero que permita una mayor recaudación para el país y además otorgarle un valor agregado con lo que vendría a ser primeramente la refinación o el tema de la metalurgia, pero también dando pie a lo que es la industrialización minera, el panorama va a ser el mismo, Pedro, y vamos a seguir viviendo dependiendo de que haya precios altos, porque los precios bajos no solamente nos causarían mayores problemas e inconvenientes por la dependencia renticia que tenemos. Alfredo, cierro con esto. ¿Qué significa explotación a cielo abierto? Siempre que se habla de San Cristóbal se dice, es una de las minas más grandes de la región, ojo, no solo en el país, sino en la región, en el continente, de explotación de plomo, zinc y plata a cielo abierto. Entiendo que ahí no hay vetas como tal en un cerro, Alfredo. ¿Qué quiere decir eso? Este es una modalidad de explotación, Pedro, porque lo tradicional que se tuvo en explotación en Bolivia, hasta antes de Inti Raymi, era la tradición bajo el sistema de socavones, ¿no? Haciendo bocaminas e ingresando a lo que es el interior de un cerro, ¿no? El sistema de socavones o galerías que se conoce. Eso era lo muy tradicional. Cuando llega la minera San Cristóbal como tal, Inti Raymi, en Oruro, se hace esta nueva modalidad de explotación que es a cielo abierto y que esta obviamente es de devastar el cerro, sacarlo, ¿no? Hasta que ésta se vuelva un cráter. Y es extraer totalmente, ¿no? No dejas ahí nada que pueda estar sobre pie. Y bueno, son modalidades, las dos modalidades de explotación que se van actualizando actualmente en desarrollo en el país. Alfredo, ha sido un gusto conversar contigo, como siempre, muy orientadores tus explicaciones y también tu análisis. Te mando un gran abrazo, Alfredo, y que sea hasta la próxima, y yo creo que va a ser muy pronto, porque en la medida que se desarrolle y se confirme o se descarte esto de San Cristóbal, seguro que podemos volver a hablar. Un gusto, Alfredo, como siempre. A ti, Pedro, un grato placer poder verte y conversar contigo, de igual forma toda tu audiencia. Abrazo. Alfredo Saconet, investigador del Centro de Estudios Laborales y Agrarios CEDLA, experto en la cuestión minera,